Muy bien, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, vamos a continuar con la reseña que nos da el Rav Lyman en el libro La Introducción a la Sabiduría de la Kabbalah. Estábamos hablando desde hace 2 o 3, quizás, grabaciones acerca del contexto y las características del esquema espiritual. Entonces, esto que nos muestra actualmente el Rab en este libro es solamente un brochazo que no es que no importe, importa muchísimo, pero este brochazo tiene la posibilidad de irse a unas profundidades inconmensurables, porque cuando uno trabaja el sendero espiritual, este esquema espiritual pues también se profundiza a niveles impresionantes. Depende del trabajo que realizas y de la calidad de tu deseo espiritual. Así que, siendo estas las características primarias, las características básicas del esquema espiritual, les ruego que lo tomen muy, muy, muy seriamente y le den repasadas y repasadas y repasadas, porque allá adelante toda esta información tiene que surgir en el momento de otra información, es decir, toda esta información es la base para otra información y para profundizar aún más en la información cabalística, pero sobre todo va a ser muy importante cuando pasemos de información a trabajo personal específico sobre el sendero. Entonces, llega a ser sumamente vital todo el conocimiento que vamos adquiriendo sobre el esquema espiritual. Bueno, creo que el último punto es en esta lección, y dice de arriba hacia abajo y de regreso. ¿A qué se refiere con de arriba hacia abajo y de regreso? Bueno, se refiere a los 3 grandes pasos que damos cada ser humano cuando entendemos el propósito de la creación y el propósito de esta vida. Estamos inmersos en la conciencia universal o estamos siendo parte del Creador. Bajamos en el camino que ya conocemos, los mundos espirituales, hasta más acá, más allá de el mundo de Asiyas o a la parte más baja del mundo de Asiyá, y que se llama nuestro mundo. Aquí, en esta realidad, pasa la segunda gran etapa del camino, que es la corrección. Y luego de la corrección, o de lo que los cabalistas llaman la corrección, que es nada más ni nada menos que la nulificación de nuestro ego y la priorización y el privilegio que nos da el alcanzar el deseo por el otorgamiento. Y esta transformación nos da las cualidades suficientes para regresar hacia arriba, es decir, acercarnos aún más a la superioridad. Y por supuesto, en este mundo las cosas son distintas, pero no deja de ser un medio este mundo, que sería el paso número 2, porque lo realmente importante es el paso número 3, que es la subida desde este mundo hasta la superioridad, siendo conscientes y por voluntad propia. Y esto nos abre automáticamente la conciencia general, nos abre los detalles de la creación en todos sus aspectos, entre muchas otras más cosas. Bueno,
Después de esto vamos a leer esto que nos dice el Rab. Empezamos. Dice el Rab, finalizaremos esta unidad de estudio, como prometimos, uniendo todas las piezas del rompecabezas que hemos estudiado hasta el momento en una imagen la más amplia y comprensible posible. Uno a uno pondremos en sus lugares todos los detalles principales que conforman la realidad en la cual trabajamos en la elevación de abajo hacia arriba. Todo esto haciendo hincapié en la importancia del entorno y el tema de la libre elección. En el artículo que se llama La esencia de la sabiduría de la Kabbalah, que es un artículo que escribió el Bala Sulam, dice lo siguiente. Cito, la sabiduría de la Kabbalah es el orden de las raíces que se desprenden según causa y efecto y continúa en base a leyes fijas y a leyes determinantes, las cuales se unen y acomodan hacia un objetivo superior, denominado revelación del Creador a sus creados en este mundo. En otras palabras, la sabiduría de la Kabbalah es la sabiduría del orden del desarrollo de la creación. Repito esto, la sabiduría de la Kabbalah es la sabiduría del orden del desarrollo de la creación desde su comienzo hasta su final. Ella nos enseña qué es el plan de la creación, cómo se manifiesta y de qué manera se va a implementar y cómo nosotros tomamos parte en dicha implementación. Los cabalistas son personas que han corregido su intención. Sí, esa que hablábamos allá en alguna grabación, la intención de desde con el fin de recibir hasta que se llega a con el fin de otorgar. Y como resultado, alcanzaron. Esta palabra es muy importante porque no es estudiar, ni saber el conocimiento, ni comprenderlo. No, alcanzar además la realidad espiritual. El alcance se está refiriendo a cuando nos habilitamos en nuestra transformación interna. Esto significa alcanzar con los conceptos, alcanzar la sabiduría. Antes de eso solamente recibimos información, estudiamos, comprendemos y sabemos que sabemos. Punto. Pero más allá de esto es el alcance de la sabiduría, la realidad espiritual en torno a mí mismo, habilitándome a mí mismo en la transformación hacia la superioridad. Bueno, dentro de su alcance, dice el Rab, los cabalistas nos escriben que el pensamiento se halla en la base de la creación o que el pensamiento que se halla en la base de la creación, es decir,
lo primero de lo primero es beneficiar a los creados. Punto. Escribe también que ese, ese beneficio se manifiesta en el estado llamado adhesión. Cuando el creado, o el alma, equipara su forma con la del creador y ambos se hacen uno. Es decir, esa adhesión es cuando el creador o el alma o el justo o el hombre con esa alma equipara su forma con la del otorgamiento. Y entonces él y el otorgamiento se forman como uno. Lo bueno que nos aseguran en el plan de la creación es, por consiguiente, elevarse al nivel del creador, ser como él. Ahora, la condición primaria y fundamental para implementar la meta de la creación es que el creado debe poseer un deseo independiente, bien formado, bien madurado, bien evolucionado. En palabras cabalistas que ustedes ya entienden, debe de tener un deseo muy en fase 4, totalmente el deseo ya maduro. Ese deseo, pero es ese deseo por alcanzar al Creador, por alcanzar el otorgamiento. Esa es la condición fundamental para que todo esto vaya lográndose. Dice el Rab que aparentemente es una cuestión simple, y créanmelo, aparentemente solamente es una cuestión simple. Que dices tú, sí, yo tengo ese deseo, pero no es así. Cuando uno decide que va a madurar ese deseo y a desarrollar ese deseo, empiezan verdaderos asuntos muy profundos a emerger dentro de la vida del justo o del alma para comprobar a ver si ese deseo realmente está tan fuerte y resistente como dice la mente de ese alma. Así que cuando dice aparentemente se refiere a eso. Sigo leyendo. Aparentemente es una cuestión simple, pero tal deseo independiente solo es posible en un estado en donde el creado sea libre, supuestamente, entre paréntesis, supuestamente del dominio del creador. Esto es muy importante. Es muy importante donde dice supuestamente, porque también es como los niños que están aprendiendo a caminar. Obviamente el papá está atrás de ellos y ellos no lo ven. Y ellos aparentan una independencia para aprender a caminar. Es exactamente lo mismo que pasa con nosotros. Es un estado donde el creador aparentemente está oculto en nuestra percepción. Y esto crea la posibilidad de que nos sintamos libres y ejercemos elecciones correctas de nuestro libre albedrío aparente para aprender a caminar, en el sendero de la espiritualidad. Por lo tanto, dice el Raf,
Para permitir una realidad como esta, el creador aleja al creado de sí mediante un sistema de 5 mundos. Que son llamados, el primero, Adam Kadmon, luego Atzilut, el tercero, Briah, Yetzirah y Asiyah, hasta la realidad de este mundo, en el cual el creado no siente la presencia del creador. Por supuesto, cuando eres principiante y cuando has tenido religión y cuando te han enseñado la cultura del ser humano, esto es muy difícil que lo puedas entender a cabalidad, puesto que entonces empiezas a suponer y a interrogar si entonces tu vida ha sido una total pérdida del tiempo a estas alturas, de si realmente estoy alejado de la presencia del Creador. Y empieza un proceso muy rudo a veces de volver a esquematizar tu realidad. Así de duro empieza el asunto. Pero eso ya lo hablaremos en el camino hacia el sendero espiritual. Pero eso pasa. En el proceso de alejamiento del creador, el creado va reconociendo que su naturaleza es opuesta a la del creador. Es decir, va reconociendo que él es un receptor para sí mismo, opuesta totalmente al otorgamiento, al deseo de dar, al deseo de otorgar, que es el creador. Y la conciencia de esa oposición es la que lo aleja de él aún más. Porque te vas reconociendo como receptor. Y sabes que siempre vas a ser receptor. Entre otras cosas, esto llega a ser lo que pronto vamos a conocer como la vergüenza del cabalista, la vergüenza que uno siente. Pero ese es otro tema, que lo vamos a llegar a ver, por cierto. Sigo leyendo. En cada mundo que se desprende de arriba hacia abajo, el deseo de recibir se vuelve más burdo, más denso, hasta que en el mundo que estamos se revela en su forma espesa y gruesa. Es como si llegásemos a un pantano donde nos cuesta caminar por lo espeso del pantano. Y esta situación es la más alejada del atributo de otorgamiento, dicen los cabalistas, y ustedes lo van a comprobar si siguen adelante. Y solamente dentro de esa oposición, el creado puede desarrollar un deseo independiente de adhesión al creador, de adhesión al otorgamiento. El dominio del deseo de recibir y el sentimiento de separación en nuestro mundo, sí, separación del creador, son el resultado material de el proceso espiritual del cual hemos hablado, llamado el rompimiento del alma del primer hombre. Sabemos, según lo que nos mostró el Rab,
hace unas 2 o 3 grabaciones, el alma del primer hombre es la raíz espiritual del creado en nuestro mundo. Estábamos, recuerde, en Atzilut, todos juntos. Los puntos estaban unidos y sabíamos que convergíamos en un sistema. Entonces todos trabajábamos para un sistema. El rompimiento del alma o de esa situación da como consecuencia lo que hemos llamado rompimiento del alma del primer hombre. El alma del primer hombre es la raíz espiritual del creado en nuestro mundo, entonces. Como sabemos, esta fue creada en el mundo de Atzilut, como con deseo de que todas sus partes trabajen en otorgamiento de forma consciente, de forma independiente. Y bueno, se rompió. El lazo de otorgamiento y amor que unía a todas las partes allá arriba se rompió. Y como resultado de esta ruptura, se dividió el alma única en 600,000 almas, que cayeron a los mundos de Briah, Yetzirah y Asiah. Entonces, cuando se rompen, el primer mundo donde aparece el hombre ya encarnado con su alma, es Briah, y baja Yetzirah, Asiah y llega hasta este mundo. Bueno, ya lo veremos con calma. En cada alma rota de los mundos de Briah, Yetzirah y Asiah cayeron chispas del alma en nuestro mundo. Estas chispas, sabemos, son los puntos en el corazón, que no es otra cosa más que un deseo que mientras sea punto en el corazón, es un deseo que no está bien madurado, tiene que crecer y tiene que ser muy independiente y muy resistente y fuerte. Este deseo se le llama el deseo de contacto con el Creador. Por eso dice el Rab, latente en cada persona de este mundo. Así pues, durante decenas de miles de años, se despertó el punto en el corazón a un número relativamente pequeño de personas, que fueron los cabalistas de las generaciones anteriores. Actualmente, cuando el deseo de recibir ha agotado todas las 4 etapas de su desarrollo en nuestro mundo, ya lo vimos, desde la etapa Shoresh 1, 2, 3 y 4, todas las etapas del desarrollo de nuestro mundo, el punto en el corazón, en cada alma que ya ha pasado dicha evolución, comienza a despertar. Y en nuestro mundo actualmente, el punto en el corazón se empieza a masificar, empieza a despertar en muchas personas. Y es el que encausa el estudio de la sabiduría de la Kabbalah. Todo el proceso de desarrollo de la creación, desde el plan de la creación, hasta que despierta el punto del corazón, ocurre, digamos, de manera automática, de manera mecánica. Está todo listo en los entornos o en el entorno para que se produzca esto de manera automática, de manera mecánica. Entonces, no hay intervención de nadie. Es la intervención divina que pone el esquema, pone todo y el programa
está escrito de antemano. Y aquí la elección de la persona es nula totalmente. Durante todo este complejo proceso, el Creador ordena las condiciones para que el desarrollo espiritual de la persona se lleve a cabo. Y lo hace sin consentimiento de uno, le guste o no le guste. Así va evolucionando el asunto hasta el despertar del punto del corazón. Entonces, cuando se despierta en la persona el punto en el corazón, y ahí esta persona es guiada. Y se puede guiar a esta persona de diferentes maneras, pero finalmente es guiada por las buenas o por las malas. Generalmente es por un cierto vacío, un vacío muy terrible de la vida. Y es guiada al lugar donde se estudia la sabiduría de la Cábala. Es guiada. Llegas a la sabiduría de la Cábala. Y nosotros hemos preguntado a miles de personas, ¿por qué llegaste a la sabiduría de la Cábala? Pues es que yo tenía esta visión y me sentía medio triste o estaba harto de esta vida o tenía ya muchos problemas y ya estaba hasta el copete o simplemente sentí que debía haber algo y te pueden decir 1000 cosas al respecto. Finalmente, cuando el sistema en el que tú no tienes ninguna intromisión cumple su propósito, en forma automática te guían al lugar donde se estudia la sabiduría de la Cábala. En ese momento, todo cambia totalmente. Las reglas del juego que tú por tantas vidas habías estado jugando cambian totalmente. Sin exagerar. De ahí en adelante, el Creador no promoverá a la persona ni siquiera un paso hacia adelante sin que el individuo lo desee. De ese tamaño se pone el asunto. Es decir, ya el sistema mecánico automático o los actos del Creador se detienen. Y entonces te van a mostrar y te van a enseñar que las reglas del juego son ahora, de aquí en adelante, determinación tuya por un deseo interno tuyo. Y entonces empiezas a conocer y empiezas a saber algo acerca del verdadero libre albedrío. Bájale, por favor. Aquí, en el gráfico número 10, están los mundos, que es Adam Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiya, que es de arriba hacia abajo. Y te dice el Rab que es en base a las 4 fases de la creación, como lo vimos hace 2 o 3 grabaciones, ¿sí? Luego viene este mundo abajo del Maxom, o en la parte más abajo de Asiya. En este mundo, ¿sí?, se va a despertar el punto en el corazón en algún momento, y ya vimos cuál, y ahí se inicia
el camino de abajo hacia arriba, que es el camino de la corrección. Por supuesto, hablando del libre albedrío, como lo quiere hacer ver aquí el Rab, dice que el verdadero libre albedrío aparece una vez que aparece el punto en el corazón. Atrás de esto, es decir, en la evolución sin libre albedrío, pues es una evolución mecánica, es una evolución automática. Y ya vimos de qué se trata este asunto después del punto en el corazón. El juego cambia totalmente y no se va a dar nada si el individuo no aprende a desear que se dé algo. Esto es muy importante. Así que, así que es importantísimo que empieces a habilitar tus deseos y empieces a conocer de qué están formados tus deseos, por qué tienes esos deseos y sobre todo qué intención tienes con los deseos. Pero esto ya lo vamos a ver mucho más profundamente, seguramente después de esto. Bueno, dice el Rab, y lo vuelve a decir otra vez, hasta que no se despierta el punto en el corazón, no tenemos elección. Y hasta que no se despierte en nosotros el deseo de la espiritualidad, seremos conducidos desde nuestro interior por el deseo de recibir. Siempre, siempre va a preferir en base, este deseo de recibir siempre está trabajándose prefiriendo el máximo placer con el mínimo esfuerzo. Y siempre para su propio beneficio del individuo. Y esto es un cálculo frío y, digamos, económico. Lo hace nuestro deseo conforme a dos determinaciones, que también ellas nos han sido impuestas, sin nuestra elección. Siempre vamos a tender de manera innata. Y la escala de valores de lo bueno y lo malo que determine para nosotros la sociedad. Punto. Pero cuando llega el momento y se despierta en la persona el punto en el corazón, como dice el Rab, la ecuación cambia. Los valores de que la sociedad estipulaba como buenos, híjoles, ya no son tan buenos para dicha persona y empieza a ver las cosas de distinta forma. Lo primero que se revela después de que uno se da cuenta de esto es un vacío terrible. ¿Por qué? Porque ya no te sientes atraído por esos deseos mundanos. Esos deseos que la sociedad estima y valora como buenos y convenientes para cada individuo. Y nos damos cuenta de algo muy importante. El deseo por la espiritualidad, ese que está apareciendo en esta persona cuando aparece el punto en el corazón y se empieza a hacer grande, verdaderamente no puede materializarse en el marco de este mundo. Del mundo de hasta abajo, del mundo de la parte más baja de hacia allá. Entonces, por lo tanto,
el resto de los deseos que le surgen ya no empiezan a llenarte como antes se llenaban y desaparecían los placeres al cabo de unas horas o días. Este vacío, dice el Rab, justamente este vacío que tú empiezas a sentir, porta obligatoriamente una gran noticia. Precisamente este vacío permite al individuo clasificar de nuevo los valores de lo bueno y de lo malo, pero con una diferencia, con la diferencia de la conciencia, de la independencia y con la capacidad chiquita, si tú quieres, pero ya empieza a tener la capacidad de libre albedrío. Y entonces se empieza a dar una tendencia muy importante entre elegir la espiritualidad o la materialidad. Es decir, si encontrarse en un entorno que eleva el valor de la interioridad y la espiritualidad sobre un probable entorno o un probable regreso al entorno exterior y al entorno del materialismo de este mundo. O bien estar en un entorno donde van a coexistir las dos y con una pierna estás pisando la espiritualidad y con la otra estás pisando este mundo. Es decir, un entorno que consagra los valores opuestos. Pero sabedor de tus prioridades, porque estás consciente, porque estás libre, porque haces una elección libre. Y esto es muy importante. Sabemos, como dice el Raf, nuestro libre albedrío reside en la elección de un entorno adecuado para el desarrollo espiritual. Esto ya lo vimos y ya queda claro. Y nuestro trabajo en ese entorno es el de conectarse a los otros puntos en el corazón, conectarse con otros puntos en el corazón. Sí, estos puntos en el corazón hacen o van a hacer un gran deseo común por la espiritualidad, muy parecido. Entre más trabajo, más se va a ir pareciendo a lo que teníamos en el mundo de Atzilut, a ese primer hombre. Así lo vamos a ir descubriendo, todas esas características, todo ese ser de un solo sistema se va a revelar en el interior de cada persona y y va a mostrar la verdadera realidad, entre otras cosas. Bien, sigo leyendo. La conexión de todos los puntos en el corazón en una sola vasija, es decir, el hecho de que reconozcamos y revelamos con todos los puntos en el corazón o con todas las almas de otras que están aparentemente fuera de nosotros y son independientes, a esta revelación se le va a llamar una vasija común. Y esto es
porque en esa vasija común va a llegar la luz que reforma. De otra forma, no puede llegar la luz que reforma si no hay vasija común. Y la vasija común se forma con los pedacitos de tu intención correcta, con la intención correcta del otro y del otro y del otro y del otro. Son pequeñas partes de la vasija. Y todas esas partes de esa vasija se van pegando hasta formar una vasija y es un recipiente y se hace un recipiente adecuado para que venga la luz que reforma y entonces se lleve a cabo la iluminación de las almas. Y se lleve a cabo el caminar en el sendero espiritual. No vas a poder hacer que la luz que reforma pudiera caer en tus vasijas sin el previo trabajo de la vasija común. El individuo no puede trascender al cálculo de lo que es bueno para él por sus propias fuerzas, dice el Ra, y conectarse al deseo del prójimo como si fuera su propio deseo. Solamente la luz que creó la vasija puede corregirla. Como dijeron nuestros sabios, he creado la inclinación al mal, la intención con el fin de recibir. Esa es la inclinación al mal. Y he creado la Torah como condimento. La luz que reforma influye sobre nosotros cuando leemos y estudiamos los libros de Kabbalah, que describen nuestro estado corregido en el alma del primer hombre. Es decir, la luz que reforma en este momento está entrando a nuestro alrededor y está influyéndonos porque estamos estudiando la sabiduría de la Kabbalah. Ahora, está alrededor de esa luz, pero esa luz tiene también que saber o tiene que tener tiene una exigencia, el que el hombre que está aquí tenga un deseo fuerte por él y que esté compartiendo la vasija, que esté formando una vasija general donde entran diferentes puntos del corazón y hacen toda una vasija. Y aquí dice el Rab algo muy importante. En la conexión de todos los puntos en el corazón, juntos, nosotros subimos los 125 peldaños de la espiritualidad, como lo veíamos allá en el gráfico 10. En cada escalón corregimos otra parte del deseo de recibir con la intención de que dice con el fin de otorgar. Y eso nos hace conectarnos aún más hasta que renovamos la conexión rota en el alma del primer hombre allá en Atzilut. Esta situación nos va a llevar
al descubrimiento del otorgamiento, al descubrimiento del creador. La única luz brilla en la única vasija. Y ya veremos esto último después. Bueno, con esto terminamos esta lección tan importante por el momento, pero vamos a profundizar totalmente en cada uno de los detalles. Será después. El Rab nuevamente nos pone a prueba y dice, describe los 3 ejes centrales en la implementación del plan de la creación. Resumen de la lección. Puntos principales. Primero, la raíz espiritual del deseo de recibir que se despierta en nosotros en este mundo se llama alma del primer hombre y fue creada en el mundo de Atzilut, como lo veíamos hace una o dos grabaciones, en el estado en que cada una de sus partes están unidas en otorgamiento, conectadas entre sí por lazos de otorgamiento y amor, como un solo cuerpo. Segundo, para alcanzar el estado corregido en el alma del primer hombre y el plan de la creación que lo respalda, el alma del primer hombre se rompió. Y nuestro trabajo en la ascensión, desde nuestro mundo hasta el fin de la corrección, es conectar nuevamente todas las partes rotas en conexiones de otorgamiento y de amor. 3. Sabemos que el plan de la creación es beneficiar a los creados. Para implementarlo, el creador se oculta del creado por medio de los 5 mundos espirituales que ya vimos. Rompe el alma del primer hombre. Como resultado del ocultamiento del creador y de ese rompimiento, nos encontramos en este mundo en una realidad de separación. Lo sentimos. Y no tenemos ningún contacto con el atributo de otorgamiento antes de que se despierte el punto en el corazón. Cuando se despierte en el individuo el punto en el corazón, éste está dispuesto a comenzar a unir nuevamente el contacto roto con el resto de las partes del alma del primer hombre. Esto lo hace atrayendo la luz que reforma al estudiar, ojo aquí, al estudiar los libros de Kabbalah, hasta la conexión de todas las partes rotas del alma en una conexión única y en la cual se va a revelar el otorgamiento o el creador, llámale como quieras. Términos. Alma del primer hombre. Ojo aquí. Alma del primer hombre es un discernimiento espiritual, punto. Parte especial del deseo de recibir en la que están conectadas juntas todas las partes del alma en conexiones de otorgamiento y amor. Y el primer hombre fue creado en el mundo de Atzilut, pero es un discernimiento espiritual. Siguiente, pecado del árbol del conocimiento del bien y el mal. O rompimiento del primer hombre, punto. Desconexión de los contactos de otorgamiento que unían las partes, punto.
¿Cómo especulamos con esta frase? ¿Le metemos? Bueno, ¿qué no le metemos a esta frase? Pero no es así. Siguiente, 600,000 almas, que son las partes del alma rotas en los mundos de Briah, Yetzirah y Asiyah. Torah, la luz que reforma. Torah, luz que reforma. Mitzvah, la corrección de la parte del deseo, se denomina hacer mitzvah. Punto. Respuestas a las preguntas. Pregunta: ¿qué es el alma del primer hombre? Respuesta: el alma del primer hombre, dice el Rab, es nuestro estado corregido. Estado en el que todos los seres humanos están conectados, juntos, como un solo cuerpo, en conexiones de otorgamiento y amor. Pregunta: ¿por qué fue rota el alma del primer hombre? El alma del primer hombre fue rota para permitirnos construir nuevamente la conexión entre sus partes y alcanzar nuestro estado corregido desde un deseo independiente y consciente y voluntario. Pregunta: describir los 3 ejes centrales en la implementación del plan de la creación. A. El desprendimiento de arriba hacia abajo, para posibilitar al deseo de recibir, materializar la meta de la creación. El creador aleja al creado de sí a través de un sistema de mundos, de 5 mundos: Adam Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiyah. B. El desarrollo de nuestro mundo. Es decir, el deseo de recibir en nuestro mundo se va desarrollando hasta la revelación del punto en el corazón, que es nada más ni nada menos que el deseo de renovar el contacto con la espiritualidad, es decir, con el otorgamiento, con el Creador. Y 3, el ascenso de abajo hacia arriba. Ascenso de lo que los sabios cabalistas llaman los 125 escalones de los mundos espirituales, donde se va a llevar a cabo la corrección del deseo de recibir con la intención de recibir para sí mismo hacia la intención con el fin de otorgar, mediante la conexión de todas las partes rotas del alma del primer hombre. Secuencia lógica que llevamos hasta ahorita, que es el orden del desarrollo del curso. Dice el Raf: estudiamos que la sabiduría de la Kabbalah es el método de revelación del Creador a los creados en este mundo. Estudiamos que para descubrir al Creador o al otorgamiento, debemos cambiar la intención con el fin de recibir a con el fin de otorgar. Aprendimos también que en los libros de Kabbalah, y quiero aquí abundar un poquito, en los libros de Kabbalah auténtica y original y a propósito guardada desde hace miles de años por verdaderos cabalistas, se oculta una fuerza espiritual especial llamada luz que reforma, que tiene el poder de cambiar nuestra intención de con el fin de recibir a con el fin de otorgar.
Aprendimos también que solo esclareciendo nuestra relación con el prójimo, podemos crear en nuestro interior una referencia verdadera hacia la luz que reforma, esclareciendo nuestra relación con el prójimo. Y no es esclarecer que un amigo o estudiante de Kabbalah te diga que te avientes de un puente y tú vayas y te avientes también de un puente y los dos ahí fenecen. No, hay que dimensionar bien de qué se trata ese esclarecimiento. O que llegue un listo en el Kabbalah y te diga y te empiece a aterrorizar si no haces las cosas que él está diciendo que debas de hacer. Deben de tener cuidado con eso, sobre todo los estudiantes. Aprendimos que solo eligiendo el entorno correcto para el desarrollo espiritual podemos aclarar exactamente nuestra relación con el prójimo, el entorno. Libre albedrío. Hemos aprendido que los puntos en el corazón son las partes rotas del alma del primer hombre y que en la construcción de un entorno espiritual con los otros puntos en el corazón, creamos el pedido de corrección, forjamos la vasija donde va a caer la luz que reforma. Y eso nos va a dar la habilidad de la conexión entre las partes rotas de aquel primer hombre. Y esto nos va a llevar a que siga cayendo o que siga penetrando en nosotros la luz que reforma. Esa luz que nos va a ir permitiendo alcanzar la superioridad. Y dice el Raf, en la próxima unidad, que es la que vamos a estudiar la próxima vez, aclararemos con un poco más de detalle cómo creamos el pedido de corrección. Bueno, con esto terminamos esta lección y ahora vamos a iniciar una nueva que es el trabajo del individuo. ¿Qué tenemos que empezar a hacer específicamente? Bueno, vamos a dejarla ahí y para la próxima grabación empezaremos con esta nueva unidad que es importantísima porque aquí se va a revelar qué es lo que hacemos para caminar en el sendero de la Kabbalah individualmente. Ya sabemos que nos tenemos que conectar con los otros puntos en el corazón, pero ¿qué tenemos que hacer para conectarnos con los otros puntos en el corazón? Y esto lo vamos a ver posteriormente. Muchas gracias y buenas noches a todos.